Hola de nuevo, un estudio bíblico más, siguiendo el Evangelio de Lucas. Y seguimos en el capítulo 8 de este Evangelio. Ya dijimos la semana pasada, si os acordáis, estuvimos hablando sobre la tempestad que el Señor Jesús calma de una forma extraordinariamente magnífica y evidente. Hoy tenemos delante un texto largo, pero interesantísimo. Y me vais a permitir que lo lea, porque hay detalles que hay que tener muy presente. Tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 26 al 39. Ellos, ¿os acordáis? La barca, la tormenta, los hemos dejado a los discípulos y a Jesús en pleno mar. Un mar ya calmado, un mar ya sosegado, porque Jesús calma el mar y el viento. Y están allí, y siguen avanzando. Y dice así el texto: y navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Lo dijimos ya el sábado pasado, que están atravesando de una orilla del mar de Galilea a la otra. Llegan y dice, y al desembarcar Jesús, vino a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. Estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Andaba desnudo y no vivía en su casa, sino en los sepulcros. Dos detalles interesantes. Desnudo y vivía en un cementerio. Cuando vio a Jesús, se puso a gritar y postrándose a sus pies, exclamó a voces: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Actuaba así porque Jesús había ordenado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, de quien hacía mucho tiempo que se había apoderado. A pesar de que le ataban con cadenas y grillos, rompía las ataduras y le apresaban, empujado por el demonio, huía a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que les dejara entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. A continuación, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos se ahogaron. Los porqueros, habiendo visto lo acontecido, salieron huyendo y lo contaron en la ciudad y en los campos. La gente de esos lugares acudieron a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, hallaron sentado a sus pies al hombre del que habían salido los demonios, que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Ellos tuvieron miedo. Quienes lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Toda la población de la región de alrededor, es decir, de los Gadarenos, rogó a Jesús que se alejara de ellos porque el temor los dominaba. Jesús, pues, subió de nuevo a la barca y emprendió el regreso. El hombre de quien había salido los demonios
le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Él se fue divulgando por toda la ciudad todas las cosas que había hecho Jesús con él. Texto difícil de analizar. Jesús y sus discípulos llegan a la orilla opuesta a Galilea, es decir, la orilla oriental. La ciudad de Galasa, que nos cita el texto, es difícil de situar. Y es difícil de situar porque en diferentes manuscritos, cosa de los copistas, aparece, en unos se lee Gadarenos, en otros Gerasenos, en otros Gergesinos, en otros Gergistinos. Las variantes son estas y son tal que impiden precisar con seguridad dónde se producen los hechos. En estudios más profundos se habla de una región al otro lado de Galilea, donde eran abandonados aquellos legionarios que sufrían trastornos mentales a causa de las barbaridades de la guerra. Eso lo hemos vivido y lo vivimos hoy en día. Solo hace falta ver reportajes interesantes sobre soldados últimamente americanos en Afganistán o rusos también en Afganistán, en esas luchas, en esas peleas, o cuando el tema de la guerra del Vietnam, que eran soldados que venían traumatizados, porque primero el miedo a la muerte, que era inminente, y segundo, lo que tenían ellos que hacer para sobrevivir, que era matar, y matar a veces, por desgracia. Y a mí no me sirve eso de daños colaterales a familias enteras, a niños y ancianos. La realidad es que este es el único exorcismo, entre paréntesis, aparte de María Magdalena, en el que se nos dice que el Señor expulsó 7 demonios, en que se menciona multitud de demonios, y en el que Jesús precisamente hace una pregunta muy aclaradora: ¿cómo os llamáis? ¿O cómo te llamas? Y su nombre es Legión. ¿Por qué? Porque hay muchos demonios implicados. Y esto ya nos da una pista de lo que antes hemos comentado. ¿Por qué se llama Legión? Tiene algo que nos invita a pensar en lo que antes os he dicho, que era un lugar donde habían legionarios romanos idos de la cabeza por las barbaridades de la guerra. Jesús se encuentra con un endemoniado que responde perfectamente a una persona traumatizada y loca por completo. El endemoniado no lleva ropa. No hay ningún caso en que aparezca esto, sino en este. Señal de una pérdida de sentido común y una pérdida de identidad. Además, vive desterrado en un cementerio, lejos de la gente. ¿Os imagináis qué situación tan terrible debía de tener, de llevar a aquel hombre, que su locura, su trastorno psicológico, mental, sus demonios, le llevaban a actuar de esa manera? Está fuera de sí. Y además, el evangelista afirma que los demonios lo controlaban. Aquella situación que estaba padeciendo aquel hombre lo dominaba,
lo controlaba, no podía luchar contra esa situación. Se presenta una lucha, pues, en el interior de aquel hombre. Sus demonios. ¿Quién no tiene demonios? ¿Quién no puede decir que en su vida aún a veces acuden esos demonios que se llaman del pasado, que nos atormentan y no nos dejan vivir y que ponen el dedo en la llaga, sobre todo en nuestra culpabilidad? Repito, en aquel hombre hay una lucha entre sus demonios. Su locura, su disfunción mental se enfrenta ahora con la palabra de Jesús, serena, tranquila y sobre todo sanadora. Es tremendo lo que pasa. Un loco, una persona fuera de sí, ante una persona sensata, como es Jesús, que sabe lo que dice y que transmite palabras de paz. ¿Y qué sucede? Hay que reconocer que incluso los demonios hablan con Jesús. Aquella persona ida habla con Jesús. Durante la travesía, si recordamos, Jesús había calmado la tormenta en el mar. Y ahora esa tormenta tenía que calmarla en la mente de un hombre fuera de sí, de un hombre loco. Los demonios le piden no ir al abismo. Pedro, en primera carta de Pedro 2:4, dice, el abismo lo compara al concepto del tártaro griego, es decir, lugar de tormento, lugar de muerte, lugar de sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si, en teoría, esos demonios eran su habitación normal, no se sabe. ¿Por qué? Lo que pasa es que en el fondo sí que van al abismo, pero de una forma diferente a lo que el Señor de entrada lo quiere hacer. No olvidemos en este sentido que Jesús accede a la petición y los envía a un hato de cerdos, a un rebaño, no está bien dicho rebaño, pero ya me entendéis, de cerdos. Y no olvidemos que ya de entrada el cerdo es un animal impuro para el pueblo de Dios. Y otro detalle interesantísimo, Jesús se lo permitió, con lo cual nos está diciendo que el Señor Jesús tenía control y dominio sobre los demonios, sobre aquella situación, sobre el estrés, la locura, la situación de ido mental que tenía aquel hombre. Pero lo hace, se lo permite, y repito con un detalle, van y habitan en cerdos y se ahogan en el mar, que es precisamente, como os decía semana pasada, lugar de tormento. Es decir, no nos envíes al abismo, hombre, no, pero vais a ir al mismo lugar o a un lugar donde realmente lo vais a pasar mal. ¿Y qué es vuestro lugar donde habitar? Jesús no permite que el mal, gobierne en un lugar, ni en ningún lugar. El Señor no permite que todo aquello que distorsiona, que embrutece, que hace mal al ser humano, habite en él. Y lo que hace es precisamente liberarlo de todo aquello que le hace daño. Pero la situación se complica. Y en el versículo 34-35 nos dice lo siguiente. Los porqueros, habiendo visto lo acontecido,
salieron huyendo y lo contaron en la ciudad y en los campos. La gente de esos lugares acudieron a ver lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, hallaron sentado a sus pies al hombre del que habían salido los demonios, que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Vaya cambio, vaya situación tan diferente la que aquí aparece. La gente se entera de lo que ha pasado. Jesús había roto las cadenas con su poder, las cadenas que sujetaban a aquel hombre. Realizó lo que nadie podía hacer. Rompió las ataduras que tenían esclavizado a aquel hombre y lo vuelve a la normalidad. Se viste y se sienta junto a Jesús en su cabal juicio. El Señor ha restaurado a aquel posible legionario, loco, ido, atormentado, lo restituye precisamente a una situación normal. ¿Y qué sucede? Algo curioso, algo curioso. En Israel la gente seguía a Jesús por sus enseñanzas y sus milagros, pero en este caso la gente le pide a Jesús, después de enterarse de todo lo que ha pasado, que se vaya. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el temor, dice el texto, los dominaba. Les era imposible entender lo sucedido. Y Jesús entonces sube a la barca después de una incursión en un lugar gentil, no lo olvidemos, para volver a su tierra, a Galilea. Entonces sucede también algo sorprendente. Aquel hombre le ruega a Jesús de acompañarlo, pero eso no era posible. Y Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Fijaos, Jesús da el protagonismo a su vida al quien ha de tenerlo, que es Dios. Dios es realmente el protagonista de esta historia, que a través de Jesús sana lo que aparentemente es imposible, lo que aparentemente es absurdo. Liberar a una persona que seguramente habrá hecho barbaridades contra el pueblo de Israel. Liberar y curar a una persona que además no era del pueblo de Israel. No es la primera vez que lo hace Jesús. ¿Os acordáis de aquella mujer cananea? O de la sirofenicia. La petición que hace aquel hombre de acompañar a Jesús es la misma que pedirle que quería ser su discípulo. Cuidado, Jesús no le dice que no puede ser su discípulo. Jesús le dice que lo sea, pero de una manera diferente a lo que aquel buen hombre ya sanado quería. Y le da una oportunidad preciosa de ser discípulo de Jesús, de seguirle. Y yo quisiera decirlo, fijaos que no recibe ni mucho menos una instrucción concreta de Jesús. Fijaos que no recibe, como nosotros hoy diríamos, un catecumenado. Fijaos que solo sabe de Jesús que él estaba enfermo, estaba mal, estaba endemoniado, estaba loco, estaba fuera de sí, y lo cura. Lo mismo que la samaritana. ¿Os acordáis de la samaritana? Samaritana tampoco recibe un catecumenado. Simplemente, ¿ves?
tu pueblo. Y va a su pueblo y cuenta lo que Jesús le había dicho. Muchas veces nosotros ponemos como excusa, y lo digo con sinceridad, para no dar un testimonio: oh, es que yo no he sido formado o formada, oh, es que yo no sirvo. No. Este es el error que a veces se produce en nosotros. El endemoniado gadareno da testimonio de algo que él ha vivido y ha experimentado. Y ese es el verdadero testimonio que nosotros debemos de dar. Y en este caso, Jesús hace algo extraordinario. No, no vengas conmigo, porque si vienes conmigo habrá gente que nunca llegará a conocer que el Mesías ya ha venido y que hay salvación. Como con la samaritana. Ves allí, quédate allí, en tu pueblo, y da testimonio de lo que el Señor es y te ha enseñado. La palabra de Jesús nos muestra en este caso que ha de ir más allá del propio Israel. Este mensaje es para hoy. La palabra de Dios ha de superar nuestras paredes, nuestros conceptos, todo aquello que nosotros nos hemos estructurado en la mente. La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios no está sujeta a dogmas. La palabra de Dios no está sujeta a instituciones. La palabra de Dios no está sujeta a ritos. La palabra de Dios, el testimonio de Dios, está únicamente supeditado a proclamar aquello que el Señor ha hecho en nosotros. Si hacemos esto, el testimonio será real y auténtico. Y entonces lo que hace aquel hombre es acudir. Dice, y fue, dice el texto, y él se fue divulgando por toda la ciudad todas las cosas que había hecho Jesús con él. A todo el pueblo le dijo: mirad, Dios a través de Jesús me ha liberado. Dios ha hecho grandes obras en mí. Fijaos qué cosa tan extraordinaria. Desde un hombre desahuciado, criticado, echado, abandonado, loco, ido, fuera de sí, el Señor lo ha convertido en una persona que da un testimonio de la obra del Señor en él. ¿Por qué? Porque ese testimonio es lo que él ha vivido. Si esta tarde tú eres consciente de lo que el Señor ha hecho por ti, contigo, por favor, donde estés, como estés, sin excusas, da un testimonio auténtico de lo que el Señor ha obrado en ti. Y el Señor no te abandonará. Y aunque nuestro texto diga, y Jesús vuelva a la tierra de Israel, Él nunca nos va a abandonar. Quiera el Señor que el estudio de esta tarde nos haga reflexionar y darnos cuenta en qué Dios creemos y lo mucho, consciente o inconscientemente, ha hecho por nosotros. Amén.